ofrecer sentido, impulsar fraternidad y crear comunión. La fe no es una opción de la intimidad, la fe también genera este tipo de presencia en el mundo transformadora. Los católicos, por tanto, desde esta perspectiva no podemos quedarnos al margen de una búsqueda de soluciones y estamos llamados a motivar a todos, creyentes y no creyentes, a gestar procesos, ampliar horizontes, abrir caminos que ayuden a mejorar la casa común. El Papa emérito Benedicto XVI en 2013 dijo algo así como que para salir de la crisis en la que en ese momento estábamos y seguimos hoy estando, con otras condiciones, con otros matices, se necesitan personas, grupos e instituciones que promuevan la vida, favoreciendo la creatividad humana para aprovechar la crisis como una oportunidad de discernimiento y buscar un nuevo modelo económico más humano. Por lo tanto, vemos que este problema de la crisis es un problema que es histórico, que no es de antes de ayer, que no lo genera este virus maldito que se ha llevado a tantas vidas y a tantas iniciativas empresariales por delante, ¿no? La crisis económica viene de lejos. La mesa, para terminar, se organizará de la siguiente manera. Yo formularé 3 preguntas. Los presentes saben de qué preguntas estamos hablando. La primera va a ser: ¿estamos en crisis? ¿Qué síntomas percibes a tu alrededor como profesional de la asistencia social, del mundo de la docencia o abogacía, desde el mundo de la empresa? La segunda pregunta: ¿qué consecuencias prevés en un futuro a corto o medio plazo? Y la tercera: ¿qué posibilidades se vislumbran para poder salir de esta situación? 3 preguntas que se responderán de la siguiente manera. Empezará Julio Otero, continuará Amalia y terminará Eduardo Fuentes, que les voy a presentar ahora, aunque son de sobra conocidos. Después de cada intervención breve, habrá una segunda intervención y una tercera intervención. Y un espacio para que después, al final de la primera pregunta, entre vosotros podáis matizar, si tenéis interés, alguna de las cuestiones que se han planteado o aclarar algún asunto que penséis que no ha estado suficientemente claro. Continuaremos con la segunda pregunta, con la misma dinámica, y con la tercera. Y al final habrá oportunidad para que alguno formule preguntas relacionadas con la exposición de cada uno de los presentes. En primer lugar, digo que será don Julio Otero López, que es un empresario que será conocido por todos los presentes, de la cosecha del 60. Esto de la cosecha digo que será un guiño a lo que nos va a contar después, ¿no? Nacido en una fábrica de chocolates, eso es un chollo, vamos, eso es el sueño de cualquiera, nacer en una fábrica de chocolates. Hay una película muy bonita que no viene a cuento, pero que vamos, que expresa la bondad de nacer en una fábrica de chocolates. Pero dedicado al mundo del vino, lo tienes todo. Quiero decir que tienes 3 dimensiones que son pues muy bien recibidas. Estudiaste bachillerato en el Virgen de la Vega de Benavente, desde aquí yo homenajeo al padre Prieto, recientemente fallecido, y en el Colegio de Lourdes de Valladolid. Licenciaste en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y eres especialista superior en Viticultura y Enología por la Universidad Politécnica de Madrid y tercera generación en la empresa Bodegas Otero. Este es el perfil de salida del primero de los ponentes. El segundo, o la segunda en este caso, es doña Amalia Martínez Pastor, trabajadora durante casi 3 décadas en Cáritas, de lo que doy fe, porque cuando yo estaba en el instituto pasaba por allí y allí estabas ya, ¿no? Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de León y agente de desarrollo comunitario y especialista en ergonomía, psicosociología y seguridad. Desarrolla su actividad, como acabo de decir, profesional en los programas de animación comunitaria, Centro de Ayuda al Drogodependiente, Operativo de Empleo y en la Escuela de Tiempo Libre, ACEMUR. Y el tercero de los perfiles, que también me alegro mucho de que esté hoy aquí, porque fuimos compañeros y teníamos una estrecha relación, es don Eduardo Fuentes Ganzo, doctor en Derecho y catedrático de Formación y Orientación Laboral en el Instituto Los Sauces de esta ciudad. Ejerció como abogado en Benavente en las décadas de los 80 y los 90, fue teniente alcalde y portavoz municipal en este ayuntamiento, fundador del periódico Benavente Semanal, entre 2004 y 2012 profesor de Estrategia de Empresas en la Universidad de León, fue comisario general del 8º centenario de las Cortes de Benavente y es autor de varios libros. Recuerdo que uno me lo regalaste, no te acordarás tú, pero uno me lo regalaste cuando éramos compañeros. Bien, pues este es el perfil de salida de cada uno de los 3 ponentes que bueno, pues harán su trabajo. Yo ya he consumido unos minutos
Lo que sí os pido, delante de este público, es que cumpláis con los 3 o 4 minutos por cada una de las intervenciones y que le deis alegría a este debate porque la merece, ¿no? Vamos a pensar la economía, vamos a pensar la crisis y posibles soluciones a esta situación que atravesamos. Por tanto, tiene la palabra don Julio Otero. La primera pregunta es, Julio, ¿estamos en crisis? ¿Qué síntomas percibes a tu alrededor como empresario en esta ciudad de Benavente, en la provincia, en la comunidad autónoma de Castilla y León e incluso en el Estado español? Si necesitas... Se oye bien, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos, gracias por convocarme a esta encerrona para hablar de la crisis. En la pregunta que César hacía, hablaba de crisis, no decía crisis económica. ¿Estamos en crisis? ¿Qué síntomas percibimos a nuestro alrededor o a nivel provincial? Entonces, yo creo que hay que darse cuenta de que estamos en crisis, pero no solo en crisis económica, tenemos una crisis general y nada más tenemos que mirarnos a la cara que quién nos iba a decir hace 2 años que íbamos a estar tapados así y en esta situación, ¿no? La crisis ha sido brutal, estamos en crisis. Si vemos la crisis como tal, es un cambio profundo en nuestra forma de vivir, en nuestras costumbres y en todo. Y si hablamos de crisis económica, pues la definición de crisis económica es bien fácil. Es una reducción del crecimiento o de la producción. Lógicamente estamos en crisis y en más de lo que además nos están contando, porque el año 2020, cuando empezó el COVID, nos decía que íbamos a bajar un 3, un 4, un 5%. Y esas cifras se pueden maquillar muy bien, pero al final las cifras son mucho más grandes. Igual que ahora nos dicen que estamos creciendo y no estamos creciendo, estamos intentando recuperar parte de lo que hemos caído. Y tenemos que darnos cuenta de que todavía no hemos crecido nada. La caída fue brutal, las empresas lo han sufrido muchísimo, unas más que otras, lógicamente. Si hablamos de crisis económica, vuelvo a decir que es muy grande. Hemos luchado como hemos podido, con ayudas, sin ayudas, unos con más ayudas, otros con menos ayudas. Ha habido sectores, pocos, muy pocos, que pueden haber salido un poco fortalecidos porque les puede haber ido bien, pero en general esto no le va bien a nadie. La provincia de Zamora y Benavente, cuando hay una crisis económica sin más, no como esta, siempre hemos sufrido un poco menos, pero no nos hemos recuperado como fue la crisis del 2008 o las crisis del 92 o la crisis del 75. La caída no es tan pronunciada en crisis económicas, pero tampoco luego nos recuperamos tan fácil como se pueden recuperar las grandes ciudades. Síntomas a nuestro alrededor, pues que cada vez somos menos, que cada vez somos más mayores, que vivimos de las pensiones mejores o peores, que vivimos las ayudas y que en Benavente y en la provincia hay muy poca empresa productora. Daros cuenta de lo que supuso el siglo XXI en este pueblo y pensad un poco en las grandes empresas que se cerraron. Se cerró la azucarera como zona productiva, como empresa productora, se cerró la fábrica de tabaco, se cerraron algunas empresas de fontanería o de transporte o tal, y echar cuentas del número de empleos directos que se perdieron. Cuando hablan algunas ciudades de empleos directos, pensad los que se perdieron aquí para una ciudad de 20.000 habitantes escasa. Y entonces nos damos cuenta de si estamos en crisis o no estamos en crisis. Teníamos entonces la sensación de que íbamos a llegar a los 20.000 habitantes, que esto iba a ser jauja, que esto iba a ser tremendo, y ahora si estamos en los 17.000 no sé en cuántos estaremos, pero porque ya han venido inmigrantes o porque estemos en una situación distinta. La crisis es difícil y nos va a costar mucho trabajo salir de ella. Buenas noches, gracias por acudir a este foro. Bueno, soy trabajadora social y yo voy a ir más por lo social, evidentemente.
Hay crisis económica. No hemos salido de la crisis económica anterior y ya estamos con una nueva que nos ha dado un gran mazazo. Es verdad que en la historia hay como una montaña rusa, periodos buenos, periodos malos. Como digo yo, hay colores grises y colores negros. Y ahora nos ha tocado un color gris oscuro, ¿vale? Desde hace 2 años para acá estamos viviendo una crisis sin precedentes, pero sobre todo porque es una crisis sanitaria y la salud es muy, muy importante. La salud es importante para tener una buena economía y evidentemente ha faltado un buen entramado sanitario para poder hacer frente. Además de la crisis económica, hay crisis social en todos los ámbitos y nos ha dejado pues una sociedad muy rasgada. Es verdad, como decía Julio, que tenemos la suerte de vivir en una zona rural, ¿no? Y en las zonas rurales se tarda más en ver que estamos en crisis. ¿Por qué? Porque nos autoabastecemos. Hay mucha gente que tiene sus huertas o los familiares tienen huertas. En los pueblos siempre se han autoabastecido. Y porque somos muy familiares. Entonces la familia siempre está apoyando al que se ha quedado sin trabajo, al que ha caído enfermo y no puede trabajar. Y está pues viviendo de unas ayudas pues muy precarias. El perfil de los síntomas que ha hecho la crisis, sobre todo en el sector en el de trabajo, es que familias y personas que antes no utilizaban servicios sociales las han tenido que empezar a utilizar. O sea, familias que nunca han percibido ninguna prestación ni del paro, ni de la seguridad social, ni de las comunidades, ni de las diputaciones, ni de los ayuntamientos, han tenido que empezar a cobrarlas, han tenido que empezar a solicitarlas. Eso baja la moral porque siempre te ves cuestionado de pero usted mientras trabajó no ahorró, pero si usted tiene esa gama de coche, ¿cómo es que está pidiendo? Etcétera, etcétera. Ese es el cuestionamiento y lo que se han encontrado muchas familias que siempre han trabajado, que nunca han malgastado, que siempre pensaron que podían con su hipoteca, con sus gastos, etcétera. Y bueno, pues ahora se ven abocados a que los comercios cerraron, se vieron en ERTES que no cobraron hasta los 9 meses y algunos no llegaron a cobrar. Y bueno, pues entonces, como ya os digo, han tenido que utilizar los servicios sociales, que para ellos es muy denigrante. Quizás oís mejor sin micrófono, ¿me oís bien? Por la grabación. Por la grabación. Pues perfecto. Bueno, pues realmente muchas gracias por la invitación y además gracias a vosotros por venir, porque es un día realmente frío. Y es verdad, la pregunta es que hace frío, y hace frío social, y hace frío económico. Que si hay crisis, pues desde mi punto de vista, indudablemente sí, una de las más agudas y profundas que hemos podido vivir nunca, y especialmente en nuestra zona y en nuestra comarca. La crisis demográfica, los datos estadísticos son contundentes. La crisis demográfica, aludía a Julio hace unos minutos. Sinceramente, yo creo que ahora yo me puedo mirar la estadística después de la invitación que me hizo César y Juan Carlos, y estamos en 17.700 habitantes. En este momento, delante. Última estadística de encuesta de población activa cerrada. Estuvimos en 19.000, lo que Julio lo recordará, ese mantra empresarial que tenían los empresarios de Benavente, vamos a llegar a los 20.000, vamos a llegar a los 20.000, eso en la época expansiva de finales de los 90,
inicios del siglo XXI y realmente nos hemos quedado ahí. Tenemos un paro en este momento, también cifra reciente, última, del 17% de la población. La media en España, con los maquillajes últimos socioeconómicos que ha habido, está en el 14, 5, 15 aproximadamente. En la provincia de Zamora es el 16. Benavente está tan tremendamente terciarizado, a pesar de ese entorno agrícola del que hablábamos, de lo que es el Alfoz y la comarca de Benavente, que se acusa mucho más los impactos sociales, económicos de caída del empleo. Y eso en cuanto a los datos estadísticos, que son absolutamente contundentes. Y luego la experiencia vital. Mi experiencia vital, como casi todos los benaventanos y comarcanos, es el paseo. Y no hay nada más desalentador que el paseo urbano por Benavente, ir viendo enclaves, hitos que han sido de referencias y negocios señeros en Benavente en momentos determinados de la vida local y que se alquila cerrado y van criando polvo, telarañas, absolutamente de todo. Eso es descorazonador para cualquier benaventano. Ver abierto en tripas y en canal los paseos de la ciudad con estas medidas a veces extrañas, la moto ahora absolutamente destripada y demás. Esa es la experiencia de paseante, urbanita, benaventano. Y luego está mi experiencia docente. No os podéis imaginar lo triste, lo desazonador que es a veces el encontrarte con chicos que han terminado su carrera, que tienen una doble titulación y vuelven a los centros de estudio a hacer un ciclo medio, un ciclo superior. Yo este año tengo alumnas, Carlos, me pasará Juan Carlos también probablemente, que estoy pensando en un caso concreto, que es titulada en Ingeniería Industrial y está haciendo un ciclo superior de automoción. Otros alumnos con titulaciones de ingenierías y tal que están volviendo a esto porque no hay oportunidades y por lo menos es decir, o incluso jóvenes prometedores que han salido de nuestra entraña local, de nuestra tierra, de nuestra ciudad y que estaban trabajando activísimamente y que con los ERTES, los COVID, los confinamientos y demás han tenido que volver a la situación de opositores cuando tenían construido ya incluso una vida laboral en ese momento. Y luego finalmente el tercer ámbito, para no estar limitado en el tiempo que se me ha concedido, es el ámbito del contexto COVID. Evidentemente el COVID ha sido tremendo y también desde la perspectiva del economista, no del jurista, dos cifras que son absolutamente contundentes. En el año 20, lo reseñaba muy bien Julio, además lo decía, dice, no estamos creciendo, estamos recuperando mínimamente una parte mínima de lo que es. Cayó nuestro PIB provincial, provincia de Zamora, un 10%. Un 10%. La época de estrellato económico de la nueva China, es decir, el año que crecía al 9, al 10, al 11%, era un disparate absoluto. Es decir, hemos caído en riqueza un 10%. Y la mortalidad subió un 20%. Un 10% estadísticamente de caída del PIB y un 20% de incremento de mortalidad son datos de conflicto bélico, son datos de guerra. No hemos tenido una guerra de beligerancias, pero hemos tenido una guerra vírica que ha preparado y ha deparado este enorme quebranto social y económico. Y esa es la perspectiva y la circunstancia en la que estamos. Luego podemos hablar de soluciones o de propuestas, pero en definitiva ese es el contexto y esa es la situación. Estamos saliendo de una guerra. Qué buen titular periodístico. Triste. Pero coinciden las tres personas que están en esta mesa en que sí estamos en crisis, que lo que nos venden más bien es una salida o una recuperación que no va a alcanzar ese nivel que tuvimos desde el punto de vista económico. Habéis apuntado situaciones locales de Benavente, de la comarca. Yo recuerdo esa campaña de los 20.000, ven a 20.000, no recuerdo muy bien, había incluso un cartelito al lado de Santa María y ese era el anhelo. Bueno, Amalia ha apuntado también esto de la crisis sanitaria, porque tiene mucho que ver la crisis económica, como habéis apuntado todos, con este COVID maldito que se ha llevado por delante muchas más cosas de las que nos hubiera gustado. Y en definitiva, la primera pregunta, si hay que corregirla por comparación, ¿coincidís todos o estáis acertados los tres o estáis equivocados los tres? Más bien coincidiremos por los datos que han aportado, datos contrastados, que hay evidentemente una crisis. No sé si queréis matizar algo o vamos con la segunda pregunta, porque corremos el riesgo de que avancemos en lo que comentéis, corremos el riesgo a lo mejor de solapar. César, podemos pasar, si os parece, a la segunda pregunta, si queréis decir alguna cosa. La segunda pregunta es consecuencias
a medio, corto plazo para esta tierra, para esta provincia, para este país. A veces tenemos esa inercia, porque es lo que nos tira, lo que nos apega a hacer comentarios más locales, pero vamos a intentar ver en perspectiva más de profundidad. Consecuencias para un futuro a corto o medio plazo de esto que habéis confirmado que existe. Es una crisis de guerra, incluso, decía Eduardo. Julio. Bueno, esto de la guerra, en el mes de febrero o marzo, yo junté a mis empleados antes de empezar el confinamiento y les dije que se avecinaba una guerra, que no iba a haber ni bombas ni sangre, pero que teníamos que estar preparados. Al principio me miraron un poco raro, pero os puedo contar que en el mes de febrero yo ya compré mascarillas y ya veía lo que se nos venía encima. Consecuencias. Pues las consecuencias las estamos viendo todos. Cada vez somos menos, se ha muerto mucha gente. No estoy de acuerdo con los datos del 10% de caída del PIB provincial. Yo creo que ha sido bastante más. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que darse cuenta de lo que amortigua las pensiones y algunas cosas en Zamora, que claro, pues que son, y los funcionarios que no han tenido la bajada de sueldos, ni ERTES, ni nada, pero las consecuencias son más del 10%. ¿Qué ha pasado? Están cambiando las costumbres y eso nos afecta mucho a Benavente. Ha utilizado una palabra muy curiosa, Benavente tercializado. Eduardo, Benavente es una ciudad que es la ciudad de comercio y la ciudad de servicios. Como consecuencia de esta crisis, lo primero que estamos cansados de ver por la televisión y tal es que han aumentado escandalosamente las compras por internet, los servicios de Amazon y demás. Entonces, la gente ha cambiado la costumbre de la compra y de todo. Entonces, Benavente se encuentra con que, por un lado, la administración, consecuencias nuestras de esto, está cerrando porque ya no admite citas presenciales. Me da igual en justicia, que me da igual en sanidad, que me da igual en hacienda, que me da igual en lo que sea. Con lo cual ya no hay que venir a Benavente a muchas cosas que se venían. Por otro lado, la gente de Benavente, los habitantes, los benaventanos, estamos cambiando las costumbres y estamos comprando vía internet, vía lo que sea, porque es más fácil, porque no salimos. Y la forma de ser de Benavente, de quedarnos en una ciudad de servicios, pues los comercios pequeños cierran, porque ya no pueden vender. Entonces, a medio plazo hay que adaptarse, y hay que adaptarse con algo de producción, porque el sector terciario está cambiando mucho y muy deprisa. Tenemos que ver cómo podemos adaptarnos a eso, a ver si alguna de estas empresas que vienen, bien la biorefinería, bien aluminio, bien tal, crea empleos y crea empleos directos e indirectos, y Benavente puede crecer. Pero las consecuencias a corto y medio plazo las estamos viviendo, las estamos sufriendo en nuestras carnes y vamos a seguir sufriéndolas. Antes decía Eduardo que salían por la calle y se le caía el alma a los pies viendo que estaba todo, que se vende, se alquila, todo cerrado. Daros cuenta de que en Benavente la situación actual es que las cosas no valen ya nada. O sea, el que piense que tiene algo, no, las cosas ya no valen nada. En los años 2000 podrían valer mucho, pero ahora vale, los precios y los valores de los inmuebles y de los locales y de los comercios y de los traspasos han cambiado por completo. Pero hay personas y hay entidades que piensan que sigue valiendo lo mismo, porque al fin y al cabo, a la hora de pagar, tenemos que pagar lo mismo que te estábamos pagando antes. Entonces, vuelvo a decir, tenemos que adaptarnos y va a ser, las consecuencias a medio y a corto plazo son duras. Consecuencias. Vuelvo a lo mismo, yo voy por lo social.
Las consecuencias de esta crisis económica en el ámbito social y familiar van a ser muy fuertes. Bueno, y están siendo muy fuertes. En cuanto a una vida como la veíamos antes, nos tendríamos que olvidar, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía Julio, la mentalidad ha cambiado. La mentalidad ha cambiado para las compras, la mentalidad ha cambiado para el ocio y la mentalidad ha cambiado para nosotros, o sea, cómo nos vemos nosotros mismos, ¿no? Esta crisis ha hecho que, trabajando las mismas horas, una persona no tenga el nivel adquisitivo que tenía antes. Trabajando las mismas horas, con el mismo sueldo, tiene menos nivel adquisitivo. ¿Por qué? Porque ha subido tanto la energía, ha subido tanto la fuerza hídrica, o sea, el agua, etcétera, que todos los suministros nos están empobreciendo y no lo estamos viendo. No nos estamos dando cuenta que cada vez somos más pobres. Esto es una de las consecuencias de esta crisis. Teniendo el mismo trabajo, trabajando las mismas horas, somos más pobres. Porque los gastos de suministros, de alimentación, tú vas a la compra y la compra de los mismos productos que comprabas antes es casi el doble. Entonces, el nivel adquisitivo, evidentemente, es más bajo. Y hay familias que no llegan a final de mes trabajando. Se endeudan. Los productos bancarios cada vez son más caros. Otra de las consecuencias es que nos estamos empobreciendo también en tiempo. En tiempo me refiero a que tú cuando vas a hacer un trámite o cualquier cosa a la administración o a cualquier sitio de la administración, tienes la puerta cerrada y tienes que saber hacerlo vía online, lo que se puede hacer online. Y lo que no, tienes que pedir cita y a lo mejor tarda hasta 2 o 3 meses en darte cita, porque ellos tienen como, pues eso, dan citas previas y no te atienden como, o sea, perdón, no te atienden como antes, ¿no? Tenemos la responsabilidad de protestar, que no lo hacemos. Tenemos la responsabilidad de ponerlo sobre la mesa y no lo hacemos. Bueno, como ya habéis incidido vosotros dos, y además muy bien, por cierto, en el tema de las consecuencias de ámbito local, y Juan Carlos lo pedía de alguna forma, yo voy a ascender otra vez a lo general. Ya tendremos oportunidad en la tercera cuestión de descender otra vez a lo local y a lo más inmediato. Vamos a ver, decía, al final la crisis es una crisis generalizada y global, absolutamente global, es decir, es fundamentalmente económica, pero que tiene luego derivas sociales, culturales, de valores, éticas, absolutamente en todas las dimensiones del quehacer y del vivir humano. Decía, en la campaña se hizo muy famoso, fue una frase que se hizo viral en su momento, en la campaña de Bill Clinton contra Bush en su momento, la famosa frase del asesor que le decía: es la economía, estúpido, es la economía. Pues claro que es la economía. La economía es la que nos ha traído hasta aquí, y una mala gestión de la economía es la que nos ha hecho esto. ¿Y qué consecuencias ha tenido? Pues la consecuencia más inmediata es el contexto en el que estamos ya generando. Estamos en España y estamos en Europa. Y Europa, cada año que pasa, cada lustro que pasa, es mucho más pobre en la tarta mundial del PIB con respecto al resto del mundo y especialmente Asia. Asia está arañando tartas de PIB. Ahora el tema de la lucha de los componentes para la fabricación se está viendo, están siendo retenidos en Corea, en China, nos están llevando los barcos de gas que podrían suministrarse a España ante el déficit que se prevé para este invierno a China porque lo pagan más, ese tipo de cuestiones. Estamos más empobrecidos.
Y tenemos una grandeza que es nuestro gran drama. La única construcción humana de Estado social que hay en el mundo, de Estados sociales de derecho, es la vieja Europa. Por ejemplo, el modelo americano ni mucho menos es así. No sé si habéis tenido ocasión de ver las películas de cine americano. En las películas de cine americano, pues es muy frecuente decir, oiga, me da usted la tarjeta de la seguridad social, ¿y qué hay de mi seguro médico? Porque la seguridad social no es como aquí universal y general. Es decir, es perfectamente viable y factible que una persona en Estados Unidos, en el rico país hipercapitalista del mundo, se pueda morir a la puerta de un hospital. Es impensable en España eso. ¿Y qué está pasando? Esa pérdida de riqueza al final es la economía, estúpido es la economía, va a posibilitar o va a viabilizar que no podamos sostener el estado de bienestar del que disfruta hoy la vieja Europa. Esa es la primera consecuencia inmediata. Por tanto, consecuencias globales y generales. Una, el incremento de la pobreza. Me ha encantado la idea que ha transmitido también Amelia de que la pobreza no solo es factual, es material, sino que también pobreza instrumental en las instituciones. Y es verdad, el confinamiento ha llevado a que el administrador en un momento dado demanda un servicio y no lo puede tener, porque estás trabajando en unas condiciones determinadas que bloquean e imposibilitan esa prestación de servicio. Me ha parecido espléndida la idea. Se ha incrementado mucho la desigualdad. Yo no sé ahora el índice Gini, que es el que mide la desigualdad, pero seguramente si estamos en un 30-31, probablemente estaremos en un 35-37 ahora el índice en la zona de desigualdad. ¿Y por qué? Porque el rico sigue teniendo sus oportunidades, porque se mete en el mercado de las criptomonedas, hace las sopas interesantes en su momento, se mete en los grandes fondos de inversión que manejan informaciones privilegiadas y van a seguir siendo cada vez más ricos, pero el empobrecido cada vez es más pobre. Entonces, un aumento de la desigualdad. Yo creo que la tercera consecuencia, la primera, el incremento de la pobreza, incluida la pobreza administrativa, el incremento de la desigualdad, y la tercera consecuencia, sin duda, y a mí esa me preocupa mucho, porque soy un viejo liberal, o de la vieja estirpe liberal, es la pérdida de la libertad, el incremento del autoritarismo. La historia humana, al final, las instituciones políticas, siempre hemos cambiado libertad por seguridad. Siempre, lo hemos hecho todos los hombres, toda la vida. A lo largo de la lucha de las instituciones, el pacto social russoniano era eso. Era un contrato social que cedíamos parte de nuestra libertad a cambio de la seguridad. Y sin duda alguna hemos cedido mucha libertad ahora, pero mucha libertad, igual más que la que convendría. Y los que creemos en los cuerpos intermedios, en la sociedad civil, en que la articulación del movimiento de las asociaciones de convicciones éticas, religiosas, morales, de aficiones de todo tipo, pueden movilizar a la sociedad, de instituciones no lucrativas, de ONGs, es decir, que creemos en esa riqueza y que eso dinamiza la sociedad, eso lo coarta. Es decir, y es muy peligroso, la deriva es tremendamente peligrosa. Por tanto, esa pérdida de libertad, ese autoritarismo que emerge, es otra de las consecuencias dramáticas de esta crisis en la que estamos instalados ahora. Bueno, pues muy bien, muchas gracias porque estáis siendo escrupulosos con las preguntas y respuestas y con el tiempo. Yo creo que concluimos también que evidentemente estamos en crisis, evidentemente hay unas consecuencias terribles a diferentes niveles que nos hace incluso, como decía Julio, cambiar de costumbres, de hábitos, que nos arrastran, por otro lado, a acabar con una tradición que nadie demostró que fuera peor que la que se nos impone. Nuestros comercios cierran, las perspectivas de futuro de nuestros hijos son terribles, porque los que tenemos hijos sabemos que estamos preparando hijos desde esta meseta castellana para Europa y para el mejor postor, ¿no? Están llevándose nuestra mejor producción, que es la humana, y eso nos hace pues a veces minimizar nuestro ánimo, porque nos sentimos más pobres, como decíais por aquí, integralmente, menos libres, etcétera. Y decía María, no protestamos, no podemos protestar. Bueno, llega el momento ahora de proponer. En esta tercera pregunta sí que tenemos que cambiar ese tono. No nos podemos quedar, y esta es la razón de ser de este tipo de mesas, en el análisis objetivo puro que nos aporta el dato. El dato es fundamental para esta tercera propuesta. Yo creo que aquí sí os pediría que fueseis creativos. Va a ser gratis. Es decir, imaginad una sociedad que pueda encontrar la manera de escaparse de esta situación crítica que habéis dibujado, porque realmente a nadie se le escapa que hay sectores de la población que lo están pasando mal y que en general
somos hoy más pobres que hace 3 años, ¿no? En todos los sentidos. Interesantes estas aportaciones que hablan de la pobreza integral. La pregunta es, ¿qué posibilidades vislumbráis vosotros para poder salir de esta situación? De la que queráis, ya a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel autonómico, a nivel mundial, ¿no? Porque el problema no solo afecta a esta vieja Europa de la que tú hablabas, sino que es un problema de la propia condición humana, ¿no? Ya no invito a que miremos a ese tercer mundo que tiene que estar presente, ¿no? porque demostraría que no hemos salido nunca de la crisis, que hemos vivido instalados en esa crisis. Pero, ¿qué os parece a vosotros que sería necesario implementar para poder salir de esta situación que habéis dibujado con este tino, con esta certeza, con este aporte de datos y de reflexiones que van más allá de los datos? Julio, al final de esta última ponencia, de esta última comunicación breve, tendremos tiempo pues, para que los demás también hagan sus reflexiones y entablar ese diálogo con el público. Bueno, en primer lugar, quiero cambiar otra cosa. Amalia dijo hace un momento de la situación de la subida de precios, de la subida de combustibles, del luz, del tal. Daos cuenta de que cuando empezó la pandemia fue al revés. Cuando empezó la pandemia en el mes de marzo, en el mes de abril, los precios caían en picado. Esto es debido a lo que ha venido después por crisis de materias primas, porque hemos elegido una forma de vida que nos va a costar, puede ser muy bonita, pero nos va a costar muchos disgustos, y entonces ahora vamos a empezar a pagarlo. Pero la pandemia empezó cayendo los precios porque los empresarios tenían que deshacerse de los productos porque no sabían qué hacer con ellos. Ahora tenemos una crisis global porque el petróleo estuvo a $40 el barril y ahora está a 84 y va a subir más, o a lo mejor no lo sé, pero que al principio fue al revés y ahora vamos para arriba y esta inflación de momento se va a quedar. Posibilidades de salir de esta situación. Yo siempre digo que lo fundamental es tener sentido común y eso es lo que falla siempre, y falla el sentido común en los políticos que nos mandan y que son los que nos mandan ir como corderos por todos los sitios donde tengamos que ir, y ellos no tienen sentido común porque, si os dais cuenta, voy a decir una cifra muy optimista, el 90% de los políticos no han visto una empresa ni han visto el mercado en su vida. Han estudiado, se han metido a políticos y son políticos desde el instituto. Entonces no sufren lo que puede sufrir Cáritas viendo el día a día de la gente que está a pedir, que necesita. No sufre el problema de las empresas de que tienen que ver cómo organizar las cosas. Lo único que saben es legislar para hacernos cumplir cada vez con más cosas. Y dicen, no subimos impuestos. Mira, me da igual que subas impuestos o que me hagas hacer 50 cosas más que me cuestan lo mismo, o sea, mucho más. Entonces, ante todo, tener sentido común. Estamos hablando de Benavente, yo no voy a ir ya a nivel regional ni nacional ni universal. Tenemos que tener sentido común, tenemos que ver que Benavente es un pueblo, que tenemos que ir todos juntos, que no podemos pedir poner unas restricciones a los nuevos comercios que son imposibles de cumplir, porque te dicen, no, es que tienes que cumplir unas condiciones que son lo mismo para Madrid que para Benavente, y no puede ser. Son muchas condiciones de comercios, de abrir comercios y de abrir empresas, son más fáciles fuera de aquí que aquí, y además la prueba la tenemos, que vemos en industrias que se van fuera porque aquí se les ponen muchas trabas. Y se les ponen muchas trabas, y ahora me voy a buscar muchos enemigos, porque los políticos y los funcionarios van a cobrar lo mismo. No les influye a ellos personalmente en su cartera el hecho de que se abra o no se abra una empresa más. Y hay que darse cuenta de eso, hace falta tener sentido común. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Hablando con una persona que conoce de sobra la situación en Benavente, me decía hace 3 o 4 meses que ha sido una locura lo que se ha hecho en todo el contorno, en todos los pueblos, de arreglar casas que se han vendido, se ha trabajado como nadie,
pues de mucha gente que ha venido, lo que pasó en la época de los 90, que todo el mundo se fue y ya no venía a ver a los padres, sino que los padres al final iban a ver a los hijos. Pues ahora nos hemos dado cuenta de que se vive mejor en un pueblo si hay una pandemia, si hay unas restricciones, si te confinan, y que coño, pues a lo mejor conviene arreglar la casa del pueblo, y se han arreglado muchas casas y se han vendido muchas casas. Y alguno, pocos, pero alguno, ha venido a trabajar y a teletrabajar al pueblo. Y yo, cuando empezó todo esto, dije, a lo mejor tenemos la gran suerte de que se dan cuenta de que con un sueldo de Madrid en Benavente se vive muy bien, y en los pueblos no quiero decir nada, porque los gastos son mucho menores, los costes son mucho menores, y los sueldos de momento siguen siendo los mismos. Entonces, a lo mejor no podemos tener tiendas pequeñas como teníamos antes, bastantes, a cientos, pero a lo mejor podemos tener personas, familias, que vuelvan a los pueblos, que vuelvan a la comarca y que trabajen desde aquí y que porque se encuentren a gusto, pero para eso les tenemos que dar comodidades que les estamos quitando para venir a Benavente de compras o a pasar el día, porque todos son pegas y la prueba la tenemos, y me voy a buscar más enemigos. ¿Qué ha pasado este verano con todas las obras que hemos tenido cuando venía la gente? Si les cortamos todo y no se puede entrar en Benavente, ¿qué vamos a hacer? No podemos, les mandamos para afuera. Entonces, hay que tener sentido común, hay que adaptarse a los cambios que se están produciendo y aprovecharse de ellos. Hay que tener un poco de cabeza y aprovecharse de ellos. Si podemos darles las facilidades, podemos darle el 5G, podemos dar el internet, podemos dar todo de una forma cómoda y buena y sin problemas, pues puede que tengamos más personas, porque sin habitantes esto no va a funcionar, va a ser tierra de lobos, y de momento los lobos parece que se van a mandar. Bueno, voy a coger el testigo de Julio. Iba a empezar por una posibilidad, pero voy a coger el testigo de Julio y voy a hablar de los políticos y de la administración. ¿Vale? La administración está para ayudar y no se ve que ayude. ¿Vale? La administración está al servicio nuestro y no está al servicio. Parece que estamos nosotros al servicio de la administración. No nos damos cuenta que el Estado no tiene dinero. No digo que no tenga dinero, digo que no tiene dinero suyo. El dinero del Estado es nuestros impuestos. Y no como que te regalan subvenciones, como que te regalan dinero, como que te están haciendo el favor de atenderte. No. Es nuestro, lo pagamos nosotros. Y eso no lo hacemos valer. Y nosotros no nos damos cuenta. Y es que vamos a los sitios, con respeto se va a todos los sitios, sí. Pero, señores, yo te respeto, pero tú estás al servicio mío. ¿Vale? Cosa que la administración no lo ha hecho en todo el tiempo de pandemia. La única administración, lo único de administración que ha funcionado, los hospitales, que han sufrido los hospitales y las residencias públicas. Las privadas es un negocio y tienen que funcionar. Pero lo único que durante la pandemia de la administración ha valido la pena son los hospitales y las residencias de tercera edad. Nada más. Y nos lo deben, porque nosotros pagamos con nuestros impuestos. Si yo tendría que ganar 2.000 y pico euros, gano la mitad porque mi empresa, que es Cáritas, de usted será otra, de usted será otra y de usted será otra, dan ese dinero para que nos atiendan. Y además pagamos más impuestos, incluso por dejar aparcado el coche. Y de eso no nos damos cuenta y no lo hacemos valer. Hemos perdido muchísimos derechos, muchísimos. Y tampoco nos damos cuenta. O no nos hemos querido dar cuenta, porque nos tenían apamplaos diciendo a las 8 de la tarde a salir a saludar.
así claramente. Bueno, ya dejo la administración porque si no me va. Bueno, una de las posibilidades que podría vislumbrar un poco la salida de esta situación es ser solidarios entre nosotros mismos, ¿vale? Hay un señor estadounidense que murió en 2013, que es Stephen Covey, que nos da ciertas pautas, pero hay una que se llama ganar-ganar, y es que si yo doy a otra persona que necesita mi ayuda, gana él y gano yo. Y nos tenemos que plantear en que a lo mejor nos tenemos que ayudar más y ser solidarios, porque si la administración no está al cuidado nuestro, nos tendremos que cuidar nosotros mismos, ¿vale? Esa sería una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es que hay que buscar nuevos yacimientos de trabajo. Antes decía Julio que las ventas por internet, pues a lo mejor hay que plantearse que desde pequeños negocios hay que abrirse a dar productos específicos, quiero decir, no productos en cadena. Por ejemplo, Julio vende vinos, pues a lo mejor, pues eso, que seguro que lo ha hecho y lo hace genial, pues eso, dar una cosa especial de venta por internet. Y ya os digo, nuevos yacimientos de trabajo en las redes sociales, el reciclaje de materiales, que vendría muy bien para cuidar este planeta, que el planeta es nuestra casa. El planeta Tierra es nuestra casa, pero no es nuestro. Lo tienen que heredar nuestros hijos y se lo tenemos que dejar en las mejores condiciones. Bueno, y en definitiva, pues la última de las posibilidades es salir de nuestra zona de confort. Estábamos muy acostumbrados, vivíamos muy bien, hemos vivido unos años muy buenos, pero parece que la manzana se acabó. Entonces, habría que salir de nuestra zona de confort y arriesgar. El que no arriesga no gana. Y a lo mejor habría que, pues eso, cambiar un poco. Decía Julio, pues atraer de las zonas urbanas a las zonas rurales y dar vida, porque en realidad en la tierra está la riqueza y nosotros somos zona rural y tenemos mucha tierra. Bueno, pues a pesar de lo que pueda parecer, yo creo que vamos a convenir los tres en que somos bastante optimistas metafísicos. Es decir, yo creo que de esto hay salida, que esto se puede y desde luego recojo el testigo y la idea que las dos ideas eje que habéis tenido vosotros. En primer lugar, la apuesta de unos políticos eficientes, integrados, comprometidos con la ciudadanía, que apuntaba Julio. En segundo lugar, el tema que decías tú de desarrollar un poco más la filantropía, en el mejor sentido de la palabra, pero tampoco tenemos que irnos muy lejos, no hay que ir a buscar ejemplos americanos. Hemos tenido espléndidos ejemplos en España en estos tiempos recientes. Y a mí me laceraba tremendamente el oír críticas a veces de ciudadanos que eran exitosos, que tenían un cierto éxito económico y se dedicaban a donar a hospitales, vamos a llamarlo así, no voy a ser más preciso, ingenios tecnológicos de primera línea para hacerlo, y eran criticados por los memos de turno que siempre tenemos en situaciones corrientes. Vamos a ver, digo que soy un optimista metafísico y voy a justificarlo un poquito más esto. Mirad, nosotros probablemente, Amalia es un poco más joven que nosotros, y Juan Carlos un poquito más también, pero en el caso de Julio y mío somos los baby boomers típicos, absolutamente típicos, y lo hemos vivido todo. Nosotros los baby boomers, la generación nuestra, ha sido una montaña rusa. Vivimos la expansión tremenda de los años 60, la crisis de los 70, vivimos la expansión preolímpica espléndida de los 90, la crisis del 92, post-Expo, Juegos Olímpicos, vivimos la expansión de principios del siglo XXI, vimos la crisis de las hipotecas subprime del 2008, vivimos la expansión posterior del 2015, vimos la última crisis COVID, es decir, no hay nada que no hayamos visto. Y la gente puede estar aterrada y decir, jo, qué mal lo estamos pasando,
Qué terrible es todo esto que estamos sufriendo y que estamos viviendo. Mirad, nunca hay una cosa, yo explico entre otras cosas a mis alumnos en temas de empresa, de emprendimiento, ser emprendedores. Juan Carlos comparte, lo hace también en ocasiones y lo va a entender muy bien. Entonces a veces les dices a los chicos, vamos a ver, nunca habéis tenido tantas oportunidades. Hay una cosa en la empresa que se llama la teoría de la retícula. Como lo tenía Julio, empresario de tercera generación, su padre y su abuelo, y como lo ha tenido en las dificultades que ha tenido que entrañar, un empresario de ahora, de verdad que sea un emprendedor de ahora, si ahora tiene una tarifa plana, es decir, puede estar con tarifa plana pagando 60 euros, cuando la cotización de autónomo está cerca de los 300 euros. Yo he sido empresario, he tenido actividades empresariales, Julio lo sabe también, he compartido alguna de ellas también, y yo pagaba intereses al 16 y al 18%. Si ahora tenemos tipos de interés al 2-5% para financiar negocios. Es decir, que oportunidades, que situaciones hay. Y fundamentalmente yo creo que es una cuestión de efectivamente, hay que crear esa retícula de emprendedores, favorecer fundamentalmente el emprendimiento. Una de las vías fundamentales es la educación. Es decir, si tú tienes gente educada, es gente que cuando pasa alguien por la acera, un señor de más edad se va a apartar y va a ceder el paso, que cuando te sirven algo va a decir siempre gracias, ese tipo de cuestiones. Si no tenemos educación, no tenemos ni la base ni el fundamento para eso. Y otro es el tema de la capacidad de adaptación. ¿Sabéis lo que pasa en la vida, la teoría de la evolución y de las especies? Al final, no sobreviven los más inteligentes y los más fuertes. De alguna forma, tácita y explícitamente, lo están diciendo Amalia y Julio, sobreviven los mejor adaptados. Y tenemos que tratar eso de buscar y ser mejor adaptados en esta situación. Oportunidades hay siempre. Hay que creer en ellas y hay que buscarlas. Y si tenemos o sabemos vender la idea de políticos comprometidos, que en lugar del tema del ascenso social y del medro y de la historia, busquen el incentivar. Ponía ejemplos muy claros anteriormente, Julio, en esta pequeña conversación que estamos teniendo y que espero que hablamos ahora para todos, ¿no? De dificultades administrativas de todo tipo, que en definitiva es allanar las situaciones, y has perdido unas cosas, puedes hacer otras. Tenemos oportunidades espléndidas, con unas redes digitales, con unas infraestructuras, con unas comunicaciones magníficas. El mundo se ha diversificado, ha cambiado por completo. Y luego además tenemos sobre todo un activo que es que a veces echamos piedras a nuestro tejado. Hablaba de nuestra generación, termino ya, la generación de los baby boomers, y nos ha sucedido la generación X y la generación Z. Pues a pesar de lo que creamos algunos de nosotros, tiene unos valores tremendos. Yo he visto como mi hijo, que es de la generación Z y X, nuestros hijos, en realidad, los de Julio, los de Juan Carlos, que los conocemos, son chicos que han aprendido, no tienen el apego material que tenía nuestra generación, los baby boomers, con todo lo que tuvimos que hacer y que soportar, no tienen ese apego material. Saben hacer aplicaciones de móvil para compartir un vehículo y optimizar, son mucho más austeros que nosotros. Saben irse a trabajar a buscar a cualquier sitio, no tienen ese apego al terreno o a la propiedad privada que pudiéramos tener nosotros, y saben ir a buscar, moverse, desplazarse, compartir un piso que antes, es decir, uno de nuestra generación a partir de una determinada edad era incapaz de hacerlo. Es decir, tenemos activos y oportunidades espléndidas, aprovechémoslas. Nada más y dejamos el... Muy bien, pues un aplauso para los tres. Su esfuerzo a la hora de comunicar cada uno desde su perspectiva esta visión de la crisis económica que nos acompaña, y también por abrir estas perspectivas de futuro que son esperanzadoras, como has dicho, metafísicamente esperanzadoras y optimistas. Yo creo que es el tiempo de poner sobre la mesa alguna de sus valoraciones al respecto de lo que se ha escuchado, incidir en alguna aportación. Se han dicho muchas cosas, es un tema muy amplio, pero tenemos también libertad de acentuar lo que nosotros consideremos. Hemos hablado de política comprometida, hemos hablado de descentralización, hemos hablado de más y mejor creatividad, hemos hablado de que hay posibilidades de futuro y de que no nos podemos conformar, que tenemos que salir de nuestro espacio de confort para adaptándonos, encontrar soluciones a esto que nos deshumaniza en el fondo y que nos distingue a unos de otros y que condena a muchos a la precariedad frente a, como apuntaba alguno de los presentes, al enriquecimiento de muy pocos de una manera pues extraordinariamente preocupante. Yo creo que es el tiempo ahora de que tomen la palabra, y tienen aquí a estos tres especialistas de sus ámbitos que sabrán decir también una respuesta a lo que ustedes van a decir. A ver, Carlos. Yo
sé si confiar en los ciclos de la economía, ¿no? Es decir, estos vaivenes que hemos o que habéis sufrido de tanto tiempo, no sé, hay que confiar en eso, y es el recurso que nos queda por esperar. Estos cambios de estos ciclos que se repiten y que históricamente... Mira, yo lo dije al principio, que es... que esto es como una montaña rusa. Nos recuperaremos, evidentemente, que tenemos que poner ganas, muchas ganas. No tenemos que perder la esperanza. Somos nosotros, lo decía ahora Eduardo, somos nosotros los que tenemos que echar el arresto, y somos nosotros mismos los que tenemos en nuestras manos las soluciones. Yo decía, no podemos seguir igual. Si seguimos igual, tenemos los mismos resultados. Pues es que tendremos que cambiar. A ver, la sociedad ha cambiado de mentalidad. Hay unos cambios sociales muy grandes ahora mismo. Y entonces, todo cambio, para bien o para mal, te trastoca. Y te hace estar como inestable, como preocupado, ¿no? Pero hay que ver si ese cambio, sacarle lo mejor a ese cambio y ir por el camino de llegar a la meta que tú quieres. Evidentemente es un esfuerzo, ¿vale? Es un esfuerzo porque tú estabas acostumbrado a hacer unas cosas. Y entonces esa costumbre la tienes que cambiar, tienes que moverte, que es a lo que no estamos acostumbrados, a movernos. A ver, la teoría de los ciclos económicos hace muchos años que se estudia y que está clara. Te voy a poner un ejemplo muy actual. La gripe del 18. La gripe del 18 mató a más millones de personas que de momento el COVID, pero después de la gripe del 18 vino una época de expansión terrible, porque si tú lees lo de la gripe del 18 fue algo parecido al COVID. Si ha circulado mucho al principio lo del diario de Burgos de que las cosas eran las mismas. Después de la gripe del 18 vino a nivel mundial una época de expansión terrible, y luego vino la crisis del 29. A lo mejor nos va a pasar lo mismo. De una manera o de otra, directa o indirectamente, llevamos un camino. Lo que pasa es que, bueno, pues esto no se arregla. Llevamos año y medio y ahora en marzo haremos en 2 años. A lo mejor nos pasa lo mismo que con la gripe del 18. Lo que pasa es que no vamos a escarmentar, porque nunca escarmentaremos, y tendremos una época de expansión y tendremos otro tortazo, porque la teoría de los ciclos sigue existiendo. No pienses que es una cosa nueva y duerme tranquilo, que nos va a pasar siempre lo mismo. Vamos a ver. Decía Carlos que... Ay, perdón, si queréis. No, rapidísimo. Que si la pregunta literal era, ¿tenemos entonces que confiar en los ciclos económicos? Efectivamente lo dice, es una constatación. Los ciclos económicos son una constatación. Pero fíjate, yo no diría que además podría haber un ejemplo muy gráfico, el de la gripe del 18, la mal llamada gripe española, que además la llamaron en el universo mundo gripe española porque fuimos los únicos, estaban todos los demás en la Primera Guerra Mundial, y fuimos los únicos que escribíamos, que la estudiábamos, que la escribíamos, que hacíamos la estadística y que informáramos de ella. Es decir, curioso el tema. Pero bueno, las crisis van a dar. No hay que confiar, Carlos, en los ciclos económicos. Se van a dar, van a estar. Hay que confiar en las personas. Somos las personas realmente los agentes de cambio. Y lo que hay es que transmitir esa última mensaje que decíamos de cierto optimismo metafísico que recogía Carlos. Es decir, que es que podemos, que realmente podemos. Es verdad que estamos... Es decir, ahora tenemos una situación nueva. Aludíais en ello en el curso de la velada esta, ¿no? El tema de la inflación, que nunca se había dado, porque como estamos con el paraguas extraordinario de la Unión Europea, con todo el tema del mercado único, inflación era lo único que no había. Había todo lo demás. España incluso un paro estructural más agudo que el resto de la Unión Europea, pero no había inflación. Ahora por fin hay inflación. O sea, estamos con un fenómeno que es la vieja dicotomía, tú que tienes formación económica, lo sabes, Julio, la estaflación, que
que es decir, es lo más perverso, ya será todo, será el estrangulamiento económico y la inflación. Pero vamos, que realmente, es decir, los ciclos se van a dar siempre. No vamos a confiar en los ciclos, vamos a confiar en nosotros mismos, vamos a confiar en las personas. César, me parece que... Sí, habéis apuntado, varios de vosotros, el tema de la pobreza que supone el envejecimiento y la despoblación. Estoy de acuerdo totalmente que el mayor activo que tenemos siempre son las personas, y yo creo que especialmente la gente joven, que es el futuro, ¿no? Que es el futuro. A mí a veces me da un poco de miedo cuando estás con los adolescentes y los jóvenes, cómo tiene una mentalidad urbanita, en su mayor parte, ¿no? Benavente se le queda pequeño, Zamora, capital, se le queda pequeña, aspiran a vivir en grandes núcleos. Yo creo que una de las tareas que tenemos también en nuestra sociedad es educar en el valor y en el amor a la tierra, a los pueblos. Ha salido por aquí también varias veces como la calidad de vida en los pueblos pues ofrece muchas posibilidades, pero yo veo que nuestros jóvenes tienen una mentalidad que están pensando en vivir en un futuro en una gran ciudad. Y eso, pues, a nosotros en concreto nos acarreará más. Yo atrapo porque... Vamos a ver. Nuestros jóvenes quieren vivir en una gran ciudad. Tanto tú como tú habéis utilizado 2 veces la palabra capital de Zamora. Tenemos que pensar que somos todos, que Benavente no es un pueblo. Y es que habéis utilizado, bueno, me dijo el obispo que tenía que salir de la capital para afuera. No, así de momento ya no vamos a coger a gente joven que se quiera quedar en Benavente. Si separamos y hacemos una raya de que esto es un pueblo y que el otro es la capital y después nos vamos a Madrid todos, vamos a ir todos a Madrid. A la gente joven le tenemos que dar motivos para quedarse, pero los motivos no son solo el trabajo, sino que tengan algo más, que tengan actividades, que tengan alegrías, que puedan salir con amigos. Si se van a estudiar fuera, porque por desgracia tiene que ser así, y por obligación, porque hay que tener sentido común, no vamos a tener una universidad permanente, pero si luego vuelven, pues que tengan con quién relacionarse, con quién hablar, con quién pasear, con quién tener una tertulia, actividades culturales, y aquí no las hay. Luego entonces, y ojo, y a los jóvenes hay que decirles que no vale con salir fuera y opositar, porque parece que es lo que quiere todo el mundo. Yo estudio, salgo fuera, oposito, vivo de la administración y a correr, tengo la vida resuelta. Ese es el gran problema que tenemos, porque es el ideal de cualquier chaval, que es lo que lo que oye en casa. No les enseñamos el ejemplo del amor al trabajo y de trabajar todos los días. ¿Entiendes? Eso. De todas formas, tu preocupación es manifiesta, pero además es que yo creo que ese núcleo, el tema de que viene detrás que más joven. Y yo insisto en un argumento que recogí, igual lo dije muy de pasada antes, pero en el tremendo optimismo y la tremenda sensación de valores que me transmitían los jóvenes. Esta generación Z y X que os decía antes. Es decir, estos chicos que no tienen ese apego a lo material, que son mucho más austeros, que son mucho más capaces de compartir, de hacer cosas. Y yo sí que quiero discrepar contigo. Yo creo que sí que aman sus tradiciones, sí que son hijos también de su educación. Y además, mira, tengo este fin de semana, he estado en Benavente y ya tiene 2 ejemplos espléndidos. Y se pueden dar incluso nombres porque no es un desdoro ni nada. Hay un periodista, hijo de Benavente, Ángel Negro, que estaba, y le vi el fin de semana y estuvimos tomando algo con él, estaba Ángel Negro de Antena 3, que hace 2 días estaba y le dije, te he visto en Ankara, cubriendo el informativo. Pero él está profesionalmente fuera porque las oportunidades se le han brindado fuera, pero cuando puede viene a Benavente. Y en una charanga, tocando Santa Cecilia, había otro benaventano, hijo de benaventano, que también con una espléndida carrera militar, que forma parte de la Guardia Real, ya sabéis de quién estoy hablando también, y estaba tocando la charanga también, y estaba ahí. O sea que yo creo que tenemos jóvenes que primero, que tienen los valores, las cualidades, ese optimismo que decíamos y que para mí es reconfortante, que yo creo en ellos, y es verdad que tienen ese peligro, esa situación de precariedad que a veces les fuerza a buscar, y que es además es humano, es natural, es comprensible, el que busque una estabilidad económica, el que quiera opositar algo, sí, pero a poco
a poco que sepamos generar aquí oportunidades, que sepamos crear eso que decíamos de una base en la educación, una base emprendedora, una oportunidad emprendedora, que focalicemos eso, estos chavales van a venir aquí, porque quieren a su tierra, porque quieren a su pueblo, porque están fuera y están el día del toro enmaromado contando las bombas, que quieren venir y que se sienten muy gubernamentales. Yo creo que eso sí se da y insisto, o sea, en eso sí que soy lo más optimista. Creo que esta generación tiene los valores y la capacidad. A poco que les ayudemos, a poco que se ayuden ellos mismos, porque las oportunidades se las tiene que dar uno mismo, tenemos un buen futuro. Estoy de acuerdo tanto con Julio como con Eduardo. Yo lo dije antes, que lo que hay es que arriesgar. Y yo creo que los jóvenes sí que arriesgan. Yo no digo que no haya un tanto por ciento que quiera terminar sus estudios y preparar oposiciones. Los hay, claro. Pero los ha habido también antes. Yo de mi generación hay muchísimos que estuvieron años y años preparando oposiciones. Y yo dije, termino y trabajo. Si no lo encuentro en la administración, lo encuentro en una entidad privada, como ha sido Caritas, o si no, yo ponía una empresa de servicios sociales para llevar ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Hay muchos ámbitos de trabajo. Y yo creo que la juventud, como dice Eduardo, sí apuesta por la gente. Yo tengo 2 hijos, uno de 27, que es autónomo desde hace 5 años. Autónomo desde hace 5 años. Lo ha pasado fatal con la crisis. Fatal. Ha estado papá y mamá detrás. Y tengo otro de 19 estudiando veterinaria en León. Y piensa venir aquí y montar algo privado, no ir a la administración a trabajar. Son los ejemplos más cercanos y son jóvenes, 27 y 19. ¿Alguna pregunta por allí al fondo y luego José Luis? A ver, Amalia ha dicho algo que me ha gustado mucho, pero voy a discrepar. Has dicho que tenemos que ser solidarios, estoy totalmente de acuerdo, y además creo que somos un país muy solidario. Y has dicho textual, porque he tomado nota, si la administración no está al lado nuestro, nos tendremos que ayudar nosotros. Y yo pregunto, si la administración no está al lado nuestro, ¿no es momento de exigir que esté al lado nuestro? Sí, lo dije. Y lo digo porque creo que en todo esto ha faltado, con perdón, una crisis muy importante, que es una crisis de valores. Hay una crisis de valores tremenda por parte de nuestros dirigentes, de cualquier signo político, me da igual de uno que de otro. Una crisis de valores tan grandes que han permitido que se estén arruinando empresas, que estén cerrando autónomos, que todos hemos sufrido nuestra crisis y ellos han sido incapaces de dejar de cobrar una paga extraordinaria de las que tienen. No solo han sido incapaces, sino que se han subido el sueldo. Entonces pregunto, claro que somos solidarios, pero yo creo que hay que exigir a la administración. Y hay que exigirles ya, porque como muy bien has dicho, Amalia, ellos el dinero que dan es de nuestros impuestos. No es de que lo den, de que lo sacan del banco y se lo dan de ellos. No. A mí me parece que hay una crisis de valores tremenda. Me parece vergonzoso que nuestros mayores de los pueblos, incluso mis padres que son de aquí, que no saben cómo funciona un ordenador, hayan tenido que pedir citas telemáticas, porque nadie les ha ayudado. Sí, los hijos les hemos ayudado, los nietos, pero es que esto no puede seguir así. Es que yo creo que tenemos obligación, y no sé cómo, no voy a preparar aquí una manifestación, pero tenemos obligación de movernos. Eduardo ha dicho que hemos perdido, también de las cosas más importantes que se han dicho aquí, hemos perdido libertad. Pero es que hemos perdido una libertad tremenda. Es que nos han encerrado en casa, cuando han querido, como han querido, ya lo hemos visto que era totalmente inconstitucional, y no ha pasado nada en este país. Estamos en casa encerrados, salimos cuando nos mandan y cómo nos mandan, y cuidado, por la línea verde o por la línea rojita, así pim, 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 no te salgas de la línea. Entonces, yo creo que estamos, con perdón, aborregados.
Y muchos, no digo de nosotros, porque en mi casa, desde luego, tanto mi marido como yo lo hemos sufrido, pero bien sufrido, porque ninguno de los dos tenemos un sueldo fijo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos? ¿Ven cómo siguen viviendo fenomenal todos ellos, viviendo en los mundos de Yupi porque no bajan al suelo, no bajan a la tierra? Es que no bajan, no pisan suelo. No pisan suelo, ellos están en lo suyo y entonces esto va hacia adelante, la gente seguimos igual. El único que discrepo es que Eduardo ha dicho que es optimista, que estamos saliendo de la guerra. Ojalá, Eduardo, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo único que estamos consiguiendo es que mucha gente, con la sino con la ayuda que le dan, se siente agradecido porque cree que se la están dando ellos, no de nuestros impuestos, y les dejan ahí en un círculo que les dan los 400 euros, los 450, y les dicen, ustedes tienen que vivir con esto y tienen que adaptarse a vivir con esto. Entonces, la libertad ha sido, la falta de libertad ha sido tremenda. Que yo no voy a entrar en si en época, cuando estuvimos en la crisis más gorda del COVID teníamos que estar en casa, efectivamente, y funcionó. Pero hombre, no, tratarnos como borregos no. Yo lo dije desde el primer punto, que la administración ha fallado completamente. Ha fallado porque los políticos les convenía que fallara. Punto. No voy a entrar más. A los políticos le ha venido muy bien. También he dicho que hemos perdido en derechos lo que hemos trabajado para conseguirlos, los hemos perdido y muchos. Además, a golpe de BOE, que eso es lo más fuerte. O sea, lo encontrábamos a la mañana siguiente los que leíamos el BOE. Que hay otros no sé, pues eso, como dices tú, que viven en los mundos de Yupi y no se han enterado o no se quieren enterar. ¿Vale? En cuanto al aborregamiento, lo he dicho muchísimas veces, no aquí, pero es que ya me parecía un poco fuerte decirlo. Estamos creando gente apesebrada. Le ponen el pesebre en la comida y no les da, se acabó. Y esa gente se aborrega mentalmente. Están comprando votos, simple y llanamente, comprando votos y nada más. Es así, es triste. Y nos estamos dejando, yo lo he dicho antes, nos estamos dejando. No protestamos. Y está en nuestras manos. Y yo cuando hablaba de solidaridad es porque o nos ayudamos nosotros mismos o ellos no nos ayudan. Mirad, Cáritas existe y Cáritas trabaja para lo que no llega a la administración. No os podéis imaginar desde el minuto cero rellenando solicitudes de ingreso mínimo vital, porque no lo hacía ningún funcionario. O sea, hemos hecho el trabajo de ellos. ¿Vale? Nos tienen todavía en el centro de salud cuando vas en la calle esperando. Y no protestamos. ¿Qué hacemos? Si somos nosotros, es que a lo mejor nos tenemos que plantear si nosotros mismos somos tontos, porque no protestamos. Hay un buzón, por lo menos echa un papel en el buzón diciendo, mire, con esta temperatura, mi padre de 84 años no puede estar esperando a hacerse una analítica en la calle. Y cuando hacían al principio la PCR, que hacerte una PCR al principio era, ahí se está contagiado, voy a separarme, lo veía todo el mundo porque lo hacían en los primeros 3 escalones. Eso es vergonzoso. Porque ellos mismos no estaban, tú si vas, tienes que ser una consulta privada. No puedes saber lo que tú estás diciendo o lo que estás hablando con la enfermera o con la auxiliar o con cualquiera. Y lo hemos consentido. Hablando de lo que hemos
un sentido, yo quería darle la razón a Amalia cuando dijiste antes que los que se han portado, y hay que quitarse el sombrero, son los de los hospitales. Los hospitales han funcionado, y yo tengo familia en hospitales, y han pasado todos el COVID, unos mejor que otros, y han pasado por todo. Pero nos hemos quedado con la atención telemática y no puede ser. Yo siempre dije desde el principio de esto que cuando hay una guerra, los militares son los que están ahí, el ejército es lo que está ahí. Esto ha sido una guerra y sigue siendo una guerra. No pueden estar pensando los sanitarios que tienen que estar fuera y que los derechos son sus derechos y no se los voy a quitar, pero el esfuerzo lo tienen que hacer los militares, no los que no somos militares, y se tienen que dar cuenta de ello. Que está durando mucho, completamente de acuerdo, pero que desde el principio se quejaban de cosas, y es que la guerra son ellos, y esto ha sido una guerra y sigue siendo una guerra. Maribí, es que vamos, estás tan cargada de razón, y lo que además es encomiable y admirable es que a pesar de ser generación de baby boom como nosotros tengas ese empuje y esa rebeldía. Yo creo que hay que tener esa rebeldía, esa capacidad de protesta y exigir cuando el político, además es que el problema es la corrupción del sistema, es decir, aquí no tenemos un mandato real representativo, son listas cerradas, lo de siempre, hay clientelismo electoral, y es tremendo y triste, y has incidido en ello muy bien, además es que no hay nada que añadir. Es decir, cuando a un pueblo se le compra con paguitas y con historias y con cosas no productivas, es decir, habría además, ¿cómo van a justificar estos que hacen tantos malabares en Europa, todos los fondos que van a llegar, y a ver si van a ser capaces de justificarlo? Pero cuando no haces inversiones que sean rentables y que sean productivas, y te dedicas a gasto puro y duro, o a dar 400 euros para que se compren un videojuego los jóvenes, que son mucho más inteligentes y mucho más listos que todo esto. Que yo sí que creo, sinceramente, que tienen los valores que he defendido que tienen. Es decir, es hasta ejemplos chuscos de compra de voluntades. Y es decir, nada que añadir porque estás cargadísima de razón. Y además lo que tenemos como ciudadanos es exigir a los políticos acciones reales. Bueno, yo creo que es llegada hora por compromiso con la institución que ha abierto esta casa, y quería terminar agradeciendo primero a los que han formado parte de esta mesa, a Julio, a Eduardo, a Amalia, por vuestra disponibilidad, por vuestro fervor en la exposición de vuestros planteamientos, y con una frase del Papa Francisco. Nos necesitamos, dice el Papa Francisco, unos a otros, para gestar esta cultura económica capaz de hacer que germinen sueños, para suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, aprender unos de otros, a crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos e inspire un futuro lleno de la alegría del Evangelio. Pues yo creo que debemos confiar en que este tipo de iniciativas contribuirán a la cultura del cuidado, del encuentro y de la solidaridad humana. Y si me permitís, porque esto ya no lo dice el Papa, lo digo yo, que tengo el micro y puedo, pues creo que hay algunas propuestas muy interesantes en esta mesa, como la de reforzar los cuerpos intermedios. Constatamos que la sociedad en la que estamos está debilitada, está corrompida en muchas ocasiones, y entre otras razones creo que ha sido la voluntad expresa de anular todo lo que es los cuerpos intermedios de la sociedad, asociaciones, federaciones, confesiones, cualquier tipo de proyectos políticos ambiciosos. Que exijamos ese nivel político que habéis apuntado, pero implicándonos más en política. Es cierto que no es fácil, como tú decías, Eduardo, es cierto que es muy difícil, pero no podemos responsabilizar solo a los políticos, porque son los que nos representan, es el sistema que tenemos y es con el que tenemos que buscar un futuro mejor. Quizá haya que cambiarlo, quizá debamos llamar a la revolución del sistema. Que generemos movimientos educativos, que ahí está la clave también, movimientos educativos que construyan modelos más solidarios, y los que nos dedicamos a la docencia sabemos de qué estamos hablando. Y por último, que también sepamos descubrir en crisis como esta experiencias tan potentes como las que han generado las familias. ¿Qué hubiera sido
de tantos millones de afectados de no haber tenido esa familia, ese núcleo fundamental, esa sociedad básica a la que han acudido en los momentos difíciles para tomar aliento, para encontrar el calor humano, el calor de la familia y remontar el vuelo. Yo les quiero agradecer a todos su presencia, espero que haya sido de su agrado y que de aquí salgamos soñando un mundo que mejore, un mundo que entre todos construyamos más solidario y más humano. Muchas gracias al Arzobispado de Benavente, a los presentes y sobre todo a los participantes por vuestra aportación. Gracias y hasta siempre. Hola.